una vez que el ambiente y la manera de comunicarse con las grandes masas de gente está tan contaminada, tan mediatizada por las redes sociales, ¿cómo hacemos para comunicarnos fuera de ahí, para hacer política fuera de ahí, para hacer buena política fuera de ahí? Pues ya digo, yo no soy, sobre todo, y cuanto me hago mayor y hago más política dentro o fuera de la institución, cada vez soy menos purista y menos maximalista. Es decir, no existen los lugares perfectos, ni dentro ni fuera de las redes. O sea, no existen los lugares perfectos. Dicho esto, yo lo que he comprobado es que la realidad física a día de hoy es muchísimo mejor que Twitter. O sea, si yo fuera por Twitter no pisaría la calle. Y en cambio yo piso la calle, hablo con la gente es amable, la gente te pregunta cosas, la gente puede criticarte, pero lo hace habitualmente con respeto. Muy pocas veces te encuentras, ¿no? O sea, el anonimato de la red premia a los cobardes, digamos, pero luego en la realidad encuentras a un montón de gente que la inmensa mayoría no tienen nada que ver con Twitter. De hecho, no están en Twitter, porque Twitter es de las redes que tiene menos usuarios. Pero Twitter está sobrerepresentada también en unos medios de comunicación que se han entregado también a la precariedad y a la velocidad y se han, digamos, dejado arrastrar por la ola de Twitter, hasta el punto de que incluso en muchas informaciones, eso yo también me sorprendía, como en medios, incluso medios públicos, que se supone que tienen que hacer un esfuerzo, ¿no?, de rigor informativo. Por velar por la democracia, efectivamente. Y que tienen ya Twitter como fuente habitual sin contrastar. O sea, yo me he encontrado con que frente a un hecho se reacciona por parte de los máximos cargos institucionales a través de Twitter, y el telediario te publica el tuit como la posición como oficial. La fuente, sí. Como la fuente y como la posición oficial de la institución, que no me parece normal. Porque es una vagancia, o sea, es una vagancia total. de las instituciones el dejar esos comunicados ahí sin posibilidad de réplica o pregunta y dando unas explicaciones tan pobres. O sea, es que empobrece la comunicación de las instituciones con la gente. Ha empobrecido mucho eso. Empobrece el discurso, efectivamente. Para mí es claro cuándo es un delito de odio, cuándo no lo es en la calle, porque lo dice el Código Penal, no porque lo digamos nosotras por capricho, y porque hay un interés también por parte, a lo mejor incluso de las instituciones, entiendo que no de todas, pero de no regular esto. Es por una cuestión simplemente de imposibilidad a nivel absoluto. Internacional, porque nos estamos metiendo en cuando han querido cosas. Regular, porque ahí tienes la ley Mordaza, ha habido unas extralimitaciones para regular que normalmente perjudican a unos, y en cambio hay una falta de regulaciones que benefician a otros. Si vemos quién se ha aprovechado de esta falta de regulación, claramente han sido los grandes lobbies económicos, que en general han hecho una gran alianza con la derecha y la extrema derecha en todo el mundo, y ahí está Trump, ¿no?, y ahí está el proceso del Brexit, y aquí está también Vox y otros procesos similares en Europa, que han encontrado precisamente en redes como Twitter un lugar donde además quien pone dinero puede tener un ejército de bots. Eso yo también lo he sufrido como, digamos, no solo mujer que está en redes, sino cuando eres política de un ámbito progresista que no forma parte de las grandes familias del poder económico, también te das cuenta de que hay gente ahí pagada, subvencionada para atacarte masivamente cada día. Entonces no es una cosa que sea simplemente la espontaneidad del que dicen siempre, del que se refugia en el anonimato para sacar su bilis y su frustración. Eso existe, pero existe también gente pagada con mucho dinero detrás, y yo creo que precisamente el que no haya esa regulación, por ejemplo, ha contribuido muchísimo a banalizar los discursos de odio y a normalizar cosas que hace unos años nos parecían imposibles, y que cualquiera que lo pensara se cuidaba mucho de manifestarlo porque sabía que estaba rozando lo delictivo. O sea, discursos de odio, el acoso, el reivindicar ideas neofascistas y reivindicar a dictadores de forma abierta, como se hace, por ejemplo, sí, totalmente. Los scratches en Twitter. Sí están penados, pero sin embargo claro, se puede normalizar el fascismo y reivindicar el fascismo sin que aquí pase nada. Entonces ahí hay una impunidad que está contribuyendo a banalizar y a normalizar ideas que cuestionan directamente la democracia. Entonces, una cosa es la libertad de expresión, que evidentemente hay que protegerla al máximo, pero en un país donde, por ejemplo, existe un código penal para que alguien que canta una canción de rap porque critica la monarquía, o un titiritero porque hace una obra de teatro crítica, puede entrar en la cárcel. Esta barbaridad hoy es posible en el Reino de España, y en cambio no se puede regular en las redes sociales la reivindicación del fascismo o los discursos de odio o el acoso o el insulto. No me lo creo, hombre. Claro que se puede, lo que pasa es que no quieren. Pero creo que evidentemente hay que reivindicar que como mínimo las reglas del juego sean iguales para todos, dentro y fuera de las redes. No tiraríamos, o sea, no sería peligroso entrar ahí, porque al final es lo que dices, son empresas privadas poderosísimas en las que ahora mismo tienen
en sus manos, y lo hemos visto con las elecciones estadounidenses, lo hemos visto con el Brexit, tienen un papel tan preeminente en nuestras vidas y en la geopolítica, que dejar la comunicación en sus manos es peligrosísimo. O sea, al final, ¿no crees que quizá la regulación podría jugar en nuestra contra? No, yo creo que la regulación tiene que servir, insisto, para que haya las mismas reglas del juego para todos. O sea, el Estado de Derecho es eso, ¿no? Es que la ley sirva para proteger especialmente a los más vulnerables. Ahora mismo en las redes sociales está pasando lo contrario. Están protegiendo a los poderosos. Están protegiendo a los poderosos y está incluso exponiendo más o permitiendo el acoso sistemático, ¿no? A una persona trans o a una mujer por ser feminista, o etcétera, etcétera. Estamos viendo esos procesos de bullying directamente, cuando no cosas más graves. Entonces, insisto, si eso está regulado fuera de la red, ¿por qué no está regulado dentro de la red? Porque yo creo que responde a unos determinados intereses que quieren movilizar la opinión pública hacia sectores mucho más conservadores e incluso directamente hacia la extrema derecha, que, insisto, hoy tiene un nivel de representación institucional que hace unos años era inimaginable, y yo creo que en parte tiene que ver con esta impunidad que ha habido en las redes sociales para reivindicar cosas que fuera de la red son delito, según el Código Penal. ¿Lo ha sabido manejar la ultraderecha mejor en su favor o manipular? Claramente, además de poner mucho dinero por en medio. Sí, yo creo que sí. ¿En qué perjudica a un político tener redes sociales? Bueno, yo creo que hay cosas buenas, insisto, yo soy de las primeras que, sobre todo en la primera etapa, tanto de Twitter como de otras redes como Facebook o ahora Instagram. Facebook, aquello. Sí, todavía vive. Pero bueno, que le hemos sacado mucho partido de eso, de hacer visibles cosas que eran muy difíciles de visibilizar en los medios tradicionales. O sea, que reivindico el papel positivo de las redes sociales. No creo que en sí mismas sean malas. Lo que es malo es la ausencia de regulación. Y luego, para la política en concreto, yo creo que Twitter ha hecho daño en general, no solo por lo que comentábamos antes, de simplificar demasiado el discurso, eliminar los matices, premiar la pelea. Claro, ¿cómo puede ser que la política, que debe ser diálogo, acuerdo, consenso, buscar lo que nos une por encima de lo que nos separa, que aquello que nos separa lo podamos hablar desde el respeto para poder encontrar un punto intermedio? Claro, es exactamente lo contrario de lo que promueve Twitter, exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, claro, para la política creo que son tiempos malos cuando Twitter, ¿no?, manda tanto en la comunicación de la política. Y luego hay una tiranía de la inmediatez, que es esta cosa de que porque eres política, si estás en Twitter, tienes que estar opinando todo el rato de cualquier cosa. O sea, cualquiera dice cualquier tontería, y ¿cómo es que Ada Colau todavía no ha dicho nada sobre esto? ¿Será por algo? Dices, oiga, es que tengo vida y tengo mucho trabajo y tengo 2 hijos. Yo no puedo estar todo el día en Twitter opinando de lo que dicen los demás, porque esta no es la realidad. De acuerdo que en el ámbito digital hay una cierta realidad, pero no nos olvidemos de la realidad física. A mí me iba muy bien cuando estaba en Twitter, ¿no? Una de las estrategias que tenía para tener muy claro dónde estaba cada cosa es que yo, una de las cosas, cuando llegué a la alcaldía, te encuentras con una institución muy fuerte que tiene inercias muy fuertes y todo tiende a encerrarte dentro de los edificios, ¿no? Y claro, yo me entré en la política para hacer, para hacer política con la gente en la calle, exacto, ¿no? Pero nada, de las inercias institucionales, nada te lleva a estar en la calle. Entonces me inventé una nueva forma de institucionalidad, que eran los encuentros con la alcaldesa cada 15 días, tanto si nieva como llueve, cada 15 días en un barrio diferente, encuentros abiertos de 3-4 horas con 300 vecinos y vecinas, y hablábamos de lo que quisieran, sin orden del día, sin medios de comunicación, totalmente. Era una maravilla, porque claro, era todo lo contrario de Twitter. O sea, venía un montón de gente, alguna gente con problemas serios, angustiada, que normalmente no eran los problemas que abrían los telediarios, o sea, ni tampoco encabezaban los trending topics de Twitter, sino que eran problemas del día a día, que es lo que normalmente angustia más a la gente, ¿no? Y se generaban diálogos sinceros donde aportabas información, donde la gente entendía la complejidad, donde aportaban ideas y tú incorporabas ideas que te aportaban los vecinos. Eso tiene que ser la política, ¿no? Y las redes sociales contribuir a eso, pero no sustituir y pervertir por todo lo contrario, que es lo que está haciendo Twitter ahora mismo. Absolutamente.